Hola, vamos a ver un último ejemplo acerca del cálculo de la fuerza magnética sobre un conductor que lleva una corriente determinada. Después de eso vamos a hablar finalmente de cómo una corriente eléctrica puede producir un campo magnético. Ahorita, por lo que hemos visto, lo que sabemos es que si tenemos un trozo de conductor por el cual pasa una cierta corriente I, entonces la fuerza magnética que este trozo de conductor va a sentir cuando se exponga a un campo magnético que es producido por algún imán o por alguna otra corriente, ya hablaremos de eso. Entonces, si tenemos aquí un campo magnético, ese campo magnético produce una fuerza sobre este conductor y esa fuerza se puede calcular simplemente mediante el producto cruz del vector de L, que es un vector tangente al circuito, que tiene el sentido de la corriente y tiene una magnitud igual a la longitud de este segmento. Entonces, con esta expresión podemos calcular la fuerza sobre trozos de conductor, y si tenemos un conductor extenso, lo que tenemos que hacer, como de costumbre, es sumar, y esa suma regularmente termina convirtiéndose en una integral. Vamos a ver un ejemplo sencillo de la aplicación de esto. Sencillo en cuanto a que vamos a suponer que hay simetría. Vamos a pensar en un circuito de corriente que sea perfectamente circular. Piensen en un alambre de forma circular y vamos a suponer que hay una corriente que de alguna manera se hace circular a través de este aro. Y vamos a pensar que hay un campo magnético que en este caso no vamos a suponer que sea perpendicular al plano de la espira, sino que vamos a suponer que hace un ángulo constante con todos los puntos de la espira de la siguiente forma. Si vemos de perfil esta espira, lo que queremos es que las líneas de campo estén formando en los puntos del círculo un ángulo θ que queremos que sea el mismo en todos los casos. Entonces aquí queremos este ángulo θ. Visto desde otro ángulo, lo que queremos aquí imaginar esta es la espira y las líneas de campo se abren de esta forma, formando, repito, un ángulo θ con el plano de la espira. Entonces, una figura similar se va a tener en todos los puntos, de tal manera que aquí lo que es importante suponer es que hay simetría axial. Si uno gira esta figura alrededor del eje que pasa por el centro del círculo, lo que queremos es que la figura no cambie. Entonces eso va a simplificar el cálculo que vamos a hacer a continuación. Entonces lo que tendríamos es que si nos fijamos en un trozo, por ejemplo, para hacer el cálculo aquí sencillo, vamos a imaginar que la corriente viene en esta dirección y nos vamos a fijar en un trozo que esté, por ejemplo, en el extremo derecho de este circuito, tal como lo estamos viendo desde aquí. Entonces lo que va a ocurrir es que el tamaño de este trozo se puede relacionar con el ángulo subtendido desde el centro del círculo, de tal manera que la longitud de L se puede expresar como R por d alfa, donde d alfa sería el ángulo aquí muy pequeñito que está subtendido por este arco visto desde el centro del círculo. Entonces esa sería la expresión para la longitud de este trozo, y lo que tenemos que tomar en cuenta es que la fuerza magnética está dada por esta expresión. Entonces lo que necesito hacer es multiplicar en producto cruz el vector de L, este punto de aquí del circuito, digamos que aquí estaría representado por este punto en el borde. Entonces dl estaría entrando en el plano de la figura, el vector b está aquí formando este ángulo, está en el plano de la figura. Entonces el ángulo que se forma entre dl y b sería un ángulo recto. O sea, simplemente piensen que el vector b está en el plano de la figura. Repito, dl es tangente al círculo y estaría entonces entrando aquí en el plano de la figura. El ángulo que se forma entre estos dos sería un ángulo recto y por lo tanto la magnitud de la fuerza magnética sería
simplemente I por dl por b, tomando en cuenta que la magnitud de un producto cruz es la magnitud de un vector por la magnitud del otro por el seno del ángulo entre los dos. Pero también hay que recordar que el producto cruz de dos vectores nos da un vector que es perpendicular a los dos. Es decir, este DFM sería un vector que en este caso estaría dirigido, si hacemos el producto cruz, recuerden, la DL va hacia adentro, la B va en esta dirección, en el plano de la figura. Entonces, si con los dedos de la mano derecha los extendemos para que primero apunten hacia adentro de la figura y después giramos los dedos para que apunten, que alcancen la dirección de B, se ve que la dirección del producto cruz estaría en este sentido. Ese sería el vector de FM, tiene que formar un ángulo recto con el campo magnético y también un ángulo recto con DL, que repito, está entrando en el plano de la figura. Entonces DFM está en el plano de la figura. Y por simetría vamos a tener también fuerzas similares en todos los puntos alrededor de este círculo. Lo que va a ocurrir es que las componentes horizontales de esta fuerza se van a cancelar por simetría, por eso es que nos conviene que haya simetría, y la única fuerza que aquí va a resultar es la que tiene que ver con la componente normal al plano de la figura. Entonces lo único que me interesa es determinar de esta fuerza cuánto vale la componente que se encuentra en dirección normal a la figura. Entonces aquí hacemos una proyección, aquí tendríamos un ángulo recto, DFM va a tener una componente radial y una componente perpendicular al plano de la figura, y lo que podemos ver es que si este ángulo se llama teta, este ángulo teta se repite aquí. Entonces la componente que nos interesa tiene que ver con el seno del ángulo. Entonces, para calcular la fuerza total que se ejerce sobre este aro, lo que tenemos que hacer es sumar las contribuciones de I por DL por B, pero tomando en cuenta nada más la componente que aquí resulta relevante, porque las demás componentes, repito, que son paralelas al plano de la figura, al plano del círculo, esas componentes que apuntan hacia afuera de este lado, hacia afuera de este lado, esas se cancelan. Las únicas que van a importar son las que aquí van hacia abajo, y esas componentes precisamente se obtienen multiplicando por el seno del ángulo, que es una constante. Precisamente aquí ayuda ese hecho, así es de que podemos sacar de la integral pues prácticamente todo lo que aquí aparece, de tal forma que lo que vamos a tener es I por B por el seno de teta por la integral de dl, pero la integral de dl lo que nos va a dar es la suma de las longitudes de estos trozos de arco, y eso entonces equivale a 2πr, que es la medida de la circunferencia completa. Entonces esto va a ser igual a I por B por el seno de teta por 2πr, y ya. Entonces, en conclusión, si tenemos un campo magnético divergente, que aquí se está abriendo, y la corriente fluye en el sentido aquí mostrado en la figura, esta corriente va fluyendo de izquierda a derecha en la parte más cercana a nosotros del circuito. Entonces la fuerza estaría, como aquí vemos, dirigida hacia abajo, hacia ahí estaría la resultante y tendría esta magnitud. Entonces este ejemplo pues es más o menos ilustrativo de lo que tenemos que hacer regularmente para calcular fuerzas sobre conductores. Aquí lo que ayuda es la simetría, y de esa manera pues basta con que nos fijemos en una componente y hagamos la suma correspondiente para encontrar la resultante. En situaciones más complicadas, pues lo que se va a volver entonces más laborioso es calcular las integrales componente a componente de la fuerza, pero la idea básica es exactamente la misma. Lo que tendríamos que hacer en un problema más complicado que este, pues es parametrizar la curva posiblemente y conocer el campo magnético en cada punto de la curva en términos de ese parámetro para poder calcular la integral necesaria. Pero bueno, aquí las cosas fueron definitivamente mucho más sencillas. Ya si tenemos el valor de la magnitud del campo, si conocemos la corriente
Si conocemos el radio de la espira, pues ya lo que sigue es simplemente un poquito de aritmética, y eso es todo lo que hay que hacer aquí finalmente. Bueno, vamos a pasar ahora a otro punto que tiene que ver con algo que no hemos tratado hasta ahorita, que tiene que ver con cómo se producen estos campos magnéticos. Es decir, hasta ahorita lo que hemos visto en las lecciones anteriores es que si tenemos un campo magnético, ese campo magnético se puede notar por la fuerza que ejerce sobre cargas individuales o por corrientes, como aquí estamos viendo, pero no hemos dicho cómo se podría producir el campo magnético. Sabemos por experiencia que este campo magnético se puede producir por imanes permanentes, pero también resulta que el campo magnético se puede producir mediante corrientes eléctricas. Un descubrimiento muy importante a principios del siglo XIX fue justamente eso. Aunque los imanes permanentes eran conocidos desde la antigüedad y se sabe que la Tierra produce un campo magnético, fue un descubrimiento importante el notar que las corrientes eléctricas también producen campo magnético, y justamente de eso es de lo que vamos a hablar enseguida. Entonces, aquí hacemos un paréntesis, y ahora el tratamiento que vamos a hacer es muy similar a lo que estuvimos aprovechando hasta ahorita. Es decir, vamos a imaginar un elemento de corriente exactamente igual que antes, solamente que ahora no nos interesa calcular la fuerza sobre ese elemento de corriente, sino más bien qué tanto campo magnético este elemento de corriente va a producir a su alrededor. Entonces vamos a fijarnos en algún punto P del espacio, que puede estar a cualquier distancia, en cualquier dirección de este trozo de corriente. Y de nuevo, este trozo de corriente lo podríamos representar por un vector de L, cuya longitud es el tamaño de este trozo de conductor y su dirección coincide con la dirección de la corriente. Entonces, en este caso, vamos a necesitar dos cantidades importantes. Por un lado, la distancia que hay del elemento de corriente al punto P, a eso vamos a llamarle R, y también nos vamos a fijar en un vector R unitario que apunte, noten, del elemento de corriente al punto P. Entonces así es como vamos a definir este vector unitario. Su longitud es 1 por definición, pero queremos que apunte del elemento de corriente al punto P. Entonces, como un resultado experimental, lo que vamos a decir es que el pedazo de campo magnético que este pedazo de conductor produce en el punto P se va a poder calcular como el producto de mi sub 0 sobre 4pi. Este factor, mi sub 0 sobre 4pi, es el análogo del 1 sobre 4pi epsilon 0 que habíamos encontrado en la ley de Coulomb. Ahorita vamos a comentar un poquito más acerca de este factor, pero al igual que en el caso del 1 sobre 4pi epsilon 0, el valor numérico de esta constante tiene que ver con el sistema de unidades que vayamos a emplear. Ahorita voy a regresar a este punto. Entonces aquí vamos a poner la corriente por dl cruz r sobre r cuadrado. Entonces aquí, insisto, esta expresión la vamos a tomar como un resultado experimental, y esta expresión, que aunque no lo parezca es el análogo de la ley de Coulomb, tiene un nombre propio. A esto se le conoce como la ley de Biot y Savart. Entonces, este va a ser el postulado básico que, como dije, va a tomar el lugar de la ley de Coulomb que conocíamos en el caso de la electrostática. Aquí, siempre que tengamos una corriente que fluye a través de un trozo de conductor, que se representa por la I, que es la corriente que fluye por aquí, y de L, que es un vector, como dije, que igual que antes tiene una magnitud igual a la longitud de este segmento y una dirección que coincide con la de la corriente. Entonces, si R unitario es un vector que va del elemento de corriente al punto P, vamos a necesitar aquí hacer este producto cruz. Noten que de un lado hay una diferencial, lo mismo que del otro lado. Recuerden también
que a diferencia de lo que ocurre en el caso electrostático, donde podemos imaginar cargas puntuales, aquí lo normal es que no vamos a tener elementos de corriente puntuales. Aquí lo normal va a ser que tengamos elementos de corriente que son parte de un circuito, así es de que finalmente vamos a tener que sumar los efectos de todos los trozos de ese circuito y de esa manera vamos a poder calcular el campo magnético producido por esa corriente en cualquier punto. Vamos a comenzar de inmediato a hacer algunos ejemplos de cómo se calcula el campo magnético de esta manera, y solamente lo que falta aquí por agregar tiene que ver con el valor de este factor constante mi sub 0 sobre 4pi. Esta mi sub 0 se llama la permeabilidad del vacío. Es algo parecido a la permitividad del vacío, que era la epsilon 0 que habíamos encontrado antes en la electrostática, pero a diferencia del 1 sobre 4pi epsilon 0, que como ya vimos anteriormente tiene un valor que experimentalmente resulta ser cercano a 8.9 por 10 a la 9 en las unidades del sistema internacional, aquí por definición mi sub 0 sobre 4pi tiene un valor de 10 a la menos 7, es decir, aquí no tenemos un valor extraño con un montón de decimales que no conocemos con precisión, sino que aquí justamente este factor tiene precisamente este valor por definición de la unidad de corriente. Si recuerdan, cuando estuvimos hablando de la ley de Coulomb, dijimos que la unidad de carga iba a ser el Coulomb, precisamente en honor de Coulomb. Y no dimos una definición precisa de cómo se define esa unidad. Bueno, la explicación está aquí finalmente. Es decir, a partir de la definición de esta constante, eso es lo que define la unidad de corriente en este sistema de unidades. Es decir, esta I se va a medir en amperios o amperes, que son coulombs por segundo o coulombios por segundo, y es gracias a que aquí estamos fijando esta constante con este valor particular que eso es lo que nos permite determinar en forma precisa lo que vamos a entender por una corriente de un ampere o un amperio. Y a partir de esa definición es como uno llega a la definición de Coulomb o coulombio. Entonces, por eso es que este valor numérico tiene una expresión así de sencilla y peculiar, mientras que el 1 sobre 4pi epsilon 0 tiene un valor que no conocemos con precisión porque precisamente se determina en forma experimental con una precisión limitada, pero la razón, insisto, es que aquí la unidad de carga se construye definiendo primero la unidad de corriente. Entonces, bueno, espero que esto resulte claro. Este mi sub 0 sobre 4pi es 10 a la menos 7, pero tiene unidades. De aquí se puede ver. La B tiene unidades de teslas. Esta L son metros, esta R cuadrada son metros cuadrados y esta I son amperes o amperios. Entonces de allí uno puede deducir el valor más bien las unidades que este factor tiene que tener. Entonces lo que resulta es que aquí faltaría teslas por metro sobre amper. Lo escribo simplemente por completez. Entonces aquí sería teslas por metro sobre amper, las unidades que tiene esta constante. Repito, mi sub 0 se llama la permeabilidad del vacío y el nombre tiene que ver con que cuando estamos hablando de algún medio material, o sea, imagínense que esto, en lugar de estar en el vacío, está rodeado de algún material, piensen inclusive en el aire. Entonces va a ocurrir, tal como vimos en el caso de los dieléctricos, que la presencia de la materia va a influir en los efectos que esta corriente va a producir. Y entonces vamos a poder introducir lo que se llama la permeabilidad del medio correspondiente. Pero aquí estamos imaginando que todo esto está en el vacío y entonces ese es el factor adecuado para calcular el efecto, repito, de cualquier corriente en cualquier punto del espacio.
Vamos a comenzar de inmediato con ejemplos de la aplicación de la ley de Biot-Savart. Aquí de nuevo, como en lo que mencionaba en el ejemplo anterior, la limitación que normalmente uno tiene que ver con la complejidad de las integrales que uno tiene que calcular. De hecho, los ejemplos en donde uno puede calcular efectivamente el campo en algún punto producido por una corriente se limitan a situaciones con una muy alta simetría y en general para digamos figuras complicadas vamos a tener pues dificultades para calcular las integrales que en muchísimos casos, en la mayoría de hecho, no se van a poder expresar en términos de funciones elementales. Así es de que pues aquí, sobre todo a este nivel, los ejemplos que uno puede considerar son extremadamente particulares y limitados. Para tener un poquito de relación con el caso que acabamos de tratar aquí arriba, vamos a ver uno de esos pocos ejemplos donde resulta relativamente fácil utilizar la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético producido por una corriente en particular. Entonces lo que vamos a hacer es imaginar que se tiene una espira circular de corriente, algo como esto. Simplemente aquí supongamos que se tiene un conductor de forma circular. Este círculo tiene un cierto radio R, digamos, y para hacer el cálculo viable, para que realmente podamos llegar a algo que seamos capaces de evaluar, vamos a fijarnos en algún punto P que se encuentre a una cierta altura Z sobre el centro de esta espira. Y entonces, usando la ley de Biot-Savart, vamos a ver cuál sería el campo resultante allí. De hecho, por simetría se puede adivinar que el campo magnético que tendríamos va a estar dirigido a lo largo del eje Z. De hecho, vamos a comprobar que efectivamente el campo magnético en el punto P va a estar dirigido en el sentido positivo del eje Z si la corriente circula tal como está aquí marcado en el dibujo. Entonces, para eso lo que hacemos es, como dije, esencialmente lo que ya se aplicó allá arriba, es decir, nos fijamos en un trozo del conductor. Aquí, para hacer la figura sencilla que sea útil, vamos a fijarnos en un trozo de conductor, digamos en esta parte del circuito, y entonces lo que necesitamos, según lo que ya se dijo antes, es fijarnos en dos cosas: en la distancia que hay de un punto a otro, y eso es algo que se puede determinar fácilmente con la ayuda del teorema de Pitágoras. Esta R sería la raíz cuadrada de R cuadrada más Z cuadrada, y también necesitamos un vector que vaya del elemento de corriente hacia el punto P. Entonces hay que fijarse en un vector unitario que tenga justamente esa dirección. Entonces lo que vamos a necesitar hacer en algún momento es el producto cruz de L con R. Aquí vean la fórmula de la ley de Biot-Savart. Entonces aquí justamente el vector de L estaría tangente al círculo. De hecho, en este punto sobre el eje Y, el vector de L estaría apuntando en dirección tangencial, por lo tanto en el sentido menos X. Y si uno hace el producto cruz de DL con R, entonces imagínense un vector que va hacia allá en el plano XY. Al hacer el producto cruz siguiendo la regla de la mano derecha, lo que vamos a tener es un vector perpendicular a los dos, de tal forma que si vemos esta figura de perfil, otra vez aquí nuevamente pues necesitamos imaginación para poder visualizar lo que está ocurriendo. Entonces lo que tendríamos sería una cosa como esta. Esta es la línea recta que une el punto del círculo por donde la corriente va cruzando. Entonces el vector que proviene de hacer este producto cruz, decía, la de él está entrando en el plano de la figura, si la corriente circula en ese sentido. La R va hacia el punto P al hacer el producto cruz de la DL que va hacia adentro con la R que va hacia arriba. Entonces lo que podemos
encontrar es que este dB sería un vector que tiene que formar un ángulo recto con el vector unitario R. Este sería dB. Y la magnitud de dB pues ya se puede determinar. Entonces, bueno, aquí estoy haciendo las cosas mal porque este vector dB es realmente la contribución al campo magnético en el punto P. Aquí es muy importante tener cuidado en ese sentido. Aquí, bueno, hice el producto cruz de DL con R, pero este dB en realidad debería de trazarlo aquí arriba. Aquí esto tiene que ser un ángulo recto, porque recuerden, la corriente que está circulando por aquí produce un campo magnético en este punto. Entonces aquí es donde tenemos que sumar estos vectores. Pero por simetría, lo que vamos a tener es un vector que apunta hacia allá, otro vector que apunta hacia allá, y así en todas direcciones. Y tal como en el ejemplo que vimos anteriormente, lo que va a ocurrir es que las componentes horizontales en el plano XY se van a cancelar por simetría. Lo único que aquí nos va a interesar es la componente en la dirección vertical, y eso confirma lo que ya había dicho anteriormente. Aquí mejor borro esta P. Entonces, este es el punto P donde queremos calcular el campo magnético, pero decía, la única componente, más o menos en forma parecida al ejemplo anterior, la única componente que nos va a interesar es la componente vertical de dB. Entonces aquí lo que hice fue trasladar este vector a donde realmente importa, y la magnitud de aquí se puede leer. Entonces la magnitud de dB sería mi sub 0 sobre 4pi por i sobre r cuadrada. Ya dijimos, la r cuadrada es r cuadrada más z cuadrada como resultado de la aplicación del teorema de Pitágoras. Y la magnitud de un producto cruz es la magnitud de uno por la magnitud del otro. La magnitud de este vector es 1, así es de que solamente entraría la magnitud de dl por el seno del ángulo que se forma entre estos dos vectores. Pero dl está entrando al plano de la figura, la r está en el plano de la figura, así es de que el ángulo que se forma entre estos dos vectores es un ángulo de 90 grados. El seno entonces vale 1. Entonces eso es todo lo que necesitaríamos en relación con la magnitud de este vector. Pero no toda esa magnitud es la que nos interesa, solamente necesitamos la componente vertical. Y para eso lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, semejanza de triángulos. Entonces aquí voy a llamarle dBz a la componente de este vector a lo largo del eje Z. Aquí en este vértice tendríamos un ángulo recto, y el triángulo que se forma aquí, que es un triángulo rectángulo, es semejante al triángulo rectángulo que se forma aquí abajo. Entonces, por semejanza de triángulos, lo que vamos a tener es que dBz es a la norma de dB. O sea, vean, aquí estoy fijándome en el cateto opuesto a este ángulo agudo. Entonces, tomo el cateto opuesto al ángulo agudo entre la hipotenusa, y eso va a ser igual al cateto opuesto al ángulo agudo, por esta distancia es R mayúscula, entre la hipotenusa, que es de nuevo la raíz cuadrada de R cuadrada más Z cuadrada. Otra forma de ver exactamente lo mismo es que si le llamamos, por ejemplo, beta o cualquier cosa a este ángulo, ese ángulo se repite aquí, y entonces el seno de beta, por una parte, sería el cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa, que es la magnitud de dB, y en este otro lado, el seno de beta es el cateto opuesto, que es el radio de la espira, que es R, entre la hipotenusa, que es esta distancia, que aquí está expresada. Entonces, esta es la única cantidad que nos interesa finalmente, y entonces lo que tendríamos es que dBz, despejando, sería R entre la raíz cuadrada de R cuadrada más Z cuadrada por la magnitud de dB, que ya calculamos antes, así es de que esto queda R sobre la raíz de R cuadrada más Z cuadrada,
y la magnitud de dB es mi sub 0 sobre 4pi por I de L sobre R cuadrada más Z cuadrada, lo cual se puede expresar también así, como mi sub 0 sobre 4pi por R sobre R cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios por I por DL. Esta es la contribución a la componente vertical del campo en el punto P, producida por este trozo del conductor que tiene una longitud de L. Si ahora sumamos todos los efectos de toda la espira, lo que tenemos que hacer es integrar esta expresión, lo cual es muy sencillo porque R es constante, I es constante, Z es constante. Vean que tiene que ver con la altura que tiene este punto P con respecto al plano de la espira. Así es de que en este caso, por eso es particularmente sencillo, lo que vamos a tener es que la magnitud de B en el punto P va a ser igual a mi sub 0 sobre 4pi por R por I, y la dL sumada nos da la longitud del perímetro, que es 2πr entre R cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Esto se puede simplificar un poquito y el resultado se puede escribir así, como mi sub 0 sobre 2, como pueden ver ustedes, por I R cuadrada sobre R cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Y ese sería el resultado exacto de la magnitud del campo magnético que esta espira de corriente produce en este punto para cualquier distancia z en la que nos queramos fijar. En particular, por ejemplo, si z vale 0, si estamos exactamente en el centro de esta espira, simplemente aquí esta z desaparece, quedaría en el denominador una r al cubo que se puede simplificar en ese caso. Pero en general esta sería la expresión adecuada. Si nos vamos a distancias muy grandes, conviene ver qué es lo que pasa. Si ahora suponemos que z es mucho mayor que la r, que es el radio de la espira, entonces la magnitud del campo magnético en el punto P sería aproximadamente mi sub 0 sobre 2 por I por R cuadrada, y lo que vamos a poder hacer es en el denominador simplificar la expresión. Si z es mucho mayor que r, entonces esta r es despreciable en comparación con la z, así es de que en el denominador tendríamos prácticamente z cúbica. Entonces eso es lo que queda aquí, y esto conviene ahora escribirlo de otra manera. Esto es lo mismo que mi sub 0 sobre 2, y ahora lo que voy a hacer es multiplicar por pi numerador y denominador, para que entonces, como ustedes pueden ver, nos quede pi por r cuadrada, que corresponde justamente al área de este círculo, que al multiplicarse por la corriente que está fluyendo, si recordamos las definiciones que vimos en las lecciones anteriores, eso sería precisamente el momento dipolar magnético de esta espira. Entonces esto se puede escribir como mi sub 0 sobre 2pi por el momento dipolar magnético de la espira sobre z cúbica. Aquí es un poquito inconveniente el hecho de que la mi sub 0, que se representa con esta letra griega, pues esté junto a esta otra mi que utilizamos previamente para representar el momento dipolar magnético. Pero bueno, espero que eso no sea mucho problema. Entonces lo interesante es que aquí el campo a grandes distancias tiene una expresión similar a la que encontramos en el caso de un dipolo eléctrico. Si ustedes repasan lo que vimos hace ya mucho tiempo, si uno tiene un dipolo eléctrico formado por una carga positiva y una carga negativa, si nos fijamos en puntos sobre el eje del dipolo a distancias muy grandes del centro del dipolo, resulta que el campo eléctrico, que en este caso produce el dipolo, tiene una expresión parecida a esta. En particular, lo que se halla es que la intensidad del campo eléctrico es proporcional al momento dipolar eléctrico sobre la distancia al cubo. Entonces aquí podemos ver que hay un paralelismo pues bastante interesante entre lo que ocurre
entre estos dos casos. Entonces aquí, bueno, espero que este primer ejemplo sea un poquito ilustrativo de lo que suele suceder cuando calculamos el campo de esta manera directa. Aquí la limitación, como ya dije, es que no siempre vamos a poder calcular las integrales. Aquí ayuda muchísimo el que estemos interesados en calcular el campo exactamente en el eje de simetría de la espira. Si nos desviamos cualquier pequeña distancia, ya las integrales se vuelven demasiado complicadas como para que podamos expresarlas en términos de funciones conocidas, como dije anteriormente. Vamos a ver un segundo y último ejemplo en esta lección. Ahora vamos a tratar el otro caso que es bastante elemental y común. Nos vamos a fijar en un hilo recto infinito que lleva una corriente I, y lo que nos interesa es calcular el valor del campo magnético que esta corriente produce a una distancia que vamos a llamar R mayúscula. R mayúscula sería la distancia que hay del hilo al punto P. Entonces la forma de tratar el problema ya la conocemos básicamente, es algo similar a lo que habíamos estado haciendo antes en el caso de la electrostática, es decir, dividimos este hilo en trozos que pues van a tener cada uno de ellos una cierta longitud que pues llamamos dl, y de acuerdo con la ley de Biot-Savart, el pedazo de campo magnético que en el punto P produce este elemento de corriente es otra vez mi sub 0 sobre 4pi por I de L cruz R sobre R cuadrada. Entonces, si le llamamos, por ejemplo, Z a esta separación de la base de esta línea perpendicular al hilo, si Z es esta coordenada, entonces otra vez por el teorema de Pitágoras, lo que se puede ver es que la distancia que hay del elemento de corriente al punto P se obtiene mediante el teorema de Pitágoras. Aquí tendríamos la raíz cuadrada de z cuadrada más r cuadrada, y necesitamos también un vector. Aquí, perdón, me equivoqué. Este r es un vector unitario. Esta r es un vector que va del elemento de corriente al punto P. Podríamos expresarlo en forma analítica, pero en este caso no va a ser necesario el utilizar los vectores i, j y k, por ejemplo, sino que al igual que en el caso de arriba, lo vamos a poder hacer de una forma bastante más elemental. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, tengo que hacer el producto cruz entre dl y r. Entonces dl va a lo largo de la corriente, entonces va aquí hacia arriba, y eso tengo que multiplicarlo con el vector r. Entonces aquí piensen ustedes en los dedos de la mano derecha, traten de extender la mano derecha de tal manera que los dedos, con excepción del pulgar, apunten hacia arriba, y ahora cerramos la mano de tal forma que tratemos de alcanzar la dirección de R por el camino más corto. Entonces el pulgar va a apuntar hacia adentro. Entonces eso quiere decir que en este punto P vamos a tener una contribución al campo magnético que estaría entrando al plano de la figura. Entonces aquí con esta cruz lo que queremos representar es la parte trasera de esa flecha que estaría entrando en el plano de la figura, repito. Entonces la dirección ahí está muy fácil de determinar, y lo que va a ocurrir es que para todos los trocitos que tengamos a lo largo de este hilo, las contribuciones todas irían en exactamente esa misma dirección. Así es de que aquí simplemente sumamos las magnitudes, no es necesario hallar proyecciones como hicimos en el caso anterior, sino que aquí simplemente sumamos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que necesito? La magnitud de dB sería mi sub 0 sobre 4pi por la corriente, que se supone que es algo conocido, por la longitud de dl, que equivale a dz aquí finalmente, si z es esta coordenada. La magnitud del vector unitario r es 1. La r cuadrada, ya dijimos, sería z cuadrada más r cuadrada.
Y lo único que falta es el seno del ángulo que se forma entre estas dos direcciones. Aquí voy a indicarlo en color verde. Este ángulo es el ángulo que se forma entre los vectores de L y R. Entonces necesito de alguna manera expresar el seno de este ángulo. Y ese ángulo es 90 grados más el ángulo que aquí aparece. Entonces voy a necesitar, si por ejemplo le llamo beta al ángulo que se forma aquí, necesito el seno de pi sobre 2 más beta. Entonces esa sería la magnitud de la contribución que este trocito de corriente produce en el punto P. La dirección está entrando al plano de la figura y la magnitud es esta que está aquí. Pero este seno que aparece en toda esta expresión se puede calcular de la siguiente manera, recordando que el seno de una suma es seno coseno más coseno seno. Vamos a tener el seno de pi sobre 2, que es 1, entonces lo escribo. Sería el seno de pi sobre 2 por el coseno de beta, más el coseno de pi sobre 2, que vale 0, por el seno de beta, que ya no importa. El seno de pi sobre 2 vale 1, entonces aquí lo único que queda es el coseno de beta, pero el coseno de beta de la figura es el cateto adyacente, que es r, entre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de z cuadrada más r cuadrada. Por lo tanto, la contribución que este trocito de conductor tiene en este punto tiene una magnitud que es esto que está aquí. Entonces sería mi sub 0 sobre 4pi por i por dl sobre z cuadrada más r cuadrada por r entre la raíz de z cuadrada más r cuadrada. Algo bastante parecido a los cálculos que hicimos antes. Esto entonces se puede escribir como mi sub 0 sobre 4pi por i de l por r entre z cuadrada más r cuadrada a la 3 medios. Y si ahora queremos sumar los efectos de todo el conductor, lo que tenemos que hacer es integrar. Y en este caso, recordando que dl es de z, esto es igual a mi sub 0 sobre 4pi por r, que es una constante, es la separación que hay del hilo al punto P, por la corriente I, que es la misma a lo largo de todo el hilo, por dz, que es a lo que equivale la dl, como ya se dijo antes, entre z cuadrada más r cuadrada a la 3 medios, y por lo tanto la magnitud de b en el punto P se va a obtener integrando esta expresión sobre z desde menos infinito a más infinito, porque suponemos que este hilo es infinitamente largo. Entonces lo que queda es la constante mi sub 0 sobre 4pi por la constante r por la constante i por la integral de menos infinito a infinito de z sobre z cuadrada más r cuadrada a la 3 medios. Y esta integral, como ustedes deben de poder reconocer, se puede hacer mediante un cambio de variable trigonométrico. Aquí lo que podemos hacer es sustituir z por r por la tangente de beta. De hecho, esta beta que introdujimos antes es justamente esta que está aquí. La tangente, recuerden, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, z sobre r. La tangente de beta sería z sobre r, así es de que este ángulo beta corresponde precisamente al que está aquí. Entonces, con este cambio de variable, lo que tenemos es que dz es r por la secante cuadrada de beta, y con eso la magnitud de b en el punto P sería mi sub 0 sobre 4pi por r por i por la integral, en lugar de z, sustituyo r por la secante cuadrada de beta, mientras que en el denominador, al sustituir la z por esta expresión, vamos a tener una r cuadrada que es factor común, que al elevarlo a la potencia 3 medios se convierte en una r cúbica, y tendríamos además un 1 más tangente cuadrada, que es secante cuadrada, que a la 3 medios nos da una secante cúbica. Entonces aquí vamos a tener la secante cúbica de beta. Al hacer este cambio de variable, los límites de integración también cambian, y aquí de la figura se ve que a medida que nos vamos alejando hacia arriba, el ángulo beta tiende a pi sobre 2, y en el otro extremo
el ángulo beta tiende a menos pi sobre 2, es decir, los límites de integración sería menos pi sobre 2 a más pi sobre 2, cosa que también se puede ver de la gráfica de la tangente. La tangente, si recuerdan, tiene una gráfica más o menos parecida a esto, algo así. Tiende a más infinito en pi sobre 2 y a menos infinito en menos pi sobre 2. Entonces, recordando que así se comporta la tangente, entonces podemos darnos cuenta de que esos serían los límites de integración para esta nueva variable beta que conviene utilizar. Entonces, simplificando las expresiones que aquí tenemos, vean ustedes que en el numerador vamos a tener una r cuadrada que con esta r cúbica nos dan una r finalmente en el denominador, así es que vamos a tener mi sub 0 sobre 4pi por i sobre r, y va a quedarnos la integral de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2 de las secantes. Va a quedar una secante en el denominador, pero 1 sobre la secante es el coseno, y una primitiva del coseno es el seno. Entonces esto es mi sub 0 sobre 4pi por i sobre r por el seno de beta, que hay que evaluar entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. El seno de beta, cuando beta es pi sobre 2, nos da 1. En el otro extremo nos da menos 1. 1 menos menos 1 es 2. Así es de que finalmente lo que tenemos es mi sub 0 sobre 4pi por 2i sobre r, que es lo mismo que mi sub 0 por i sobre 2pi r. Más adelante, en la siguiente lección, cuando hablemos de la ley de Ampère, vamos a ver una forma muy simple de obtener este resultado. Ahorita, por lo pronto, aquí estamos hallando esta expresión mediante el uso directo de la ley de Biot-Savart. Entonces, en resumen, si tenemos un hilo de corriente que fluye a lo largo de todo el eje Z, entonces en cualquier punto del espacio, ese punto va a encontrarse a una cierta distancia r. La magnitud del campo magnético allí es simplemente esto que aquí hemos obtenido, mi sub 0 por i sobre 2pi r. Aquí hay que notar que la dirección del campo magnético está hacia adentro de la figura, y que eso significa que aquí vamos a tener una especie de regla de la mano derecha. Si con el pulgar de la mano derecha indicamos el sentido de la corriente, los restantes dedos de la mano nos dan la dirección del campo magnético. De hecho, en este caso, las cosas son gráficamente muy sencillas. Si tenemos este hilo de corriente así, las líneas de campo son círculos que se encuentran en planos perpendiculares al hilo, y estos círculos se cierran, y la dirección del campo magnético, repito, está dada por esta regla de la mano derecha. El pulgar indica el sentido de la corriente, los restantes dedos de la mano indican el sentido de las líneas del campo. Este caso de un hilo recto infinito es muy especial porque las líneas de campo son así de sencillas, solamente círculos que tienen su centro en los puntos del alambre y están en planos, repito, perpendiculares al hilo mismo. Entonces, en otros casos la situación es bastante más complicada. Aquí nada más como comentario, en el ejemplo que vimos anteriormente, si regresamos al caso de esta espira, aquí resulta que si tenemos esta espira, el campo magnético que produce tiene más o menos esta apariencia. Son líneas, aquí quedó muy feo, pero bueno, son cosas parecidas a esto que medianamente traté de representar. Creo que la figura se puede mejorar bastante, pero bueno, es algo más o menos parecido a esto. Algo característico en este caso es que, a diferencia de lo que ocurre en el caso eléctrico, donde las líneas de campo emanan de las cargas positivas y desaparecen en las cargas negativas, aquí algo así no ocurre. Las líneas de campo magnético no pueden tener principio ni fin. Entonces pueden ser curvas cerradas, como aquí en la figura, o pueden ser inclusive líneas rectas
infinitas. Aquí precisamente una de las líneas de campo va a ser esta que pasa a lo largo de este eje, pero no tiene principio ni fin. En el caso del hilo recto infinito que veíamos aquí posteriormente, son curvas cerradas sin principio ni fin, y esa es una característica que pues distingue a las líneas de campo magnético de las líneas de campo eléctrico, que sí comienzan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas, por lo menos en el caso de la electrostática. Bien, con esto quiero terminar esta lección. Nuevamente aquí hay una gran cantidad de ideas. Aquí solamente para terminar quiero recalcar un detalle. Esta ley de Biot-Savart, como mencionaba, se puede ver como un resultado experimental un tanto parecido a la ley de Coulomb. En el caso de la ley de Coulomb, como ya sabemos, experimentando con cargas estáticas, se puede determinar cómo interactúan entre ellas esas cargas. Aquí se puede decir que algo similar ocurrió haciendo experimentos con corrientes, pero un punto importante aquí es que resulta que la ley de Biot-Savart se puede deducir de la ley de Coulomb cuando uno utiliza algunos resultados de la relatividad especial, lo cual no es tan extraño porque una corriente eléctrica pues son portadores de carga que se están moviendo. Entonces, si uno se mueve junto con los portadores de carga, lo que vamos a tener son cargas estáticas, y una carga estática produce un campo eléctrico. Entonces, a partir del campo que produce una carga estática, resulta que esta expresión se puede obtener. Es decir, aunque no lo parezca así a primera vista, esta expresión con el producto cruz y todo lo demás es algo que tiene una estrecha relación con la ley de Coulomb, a pesar de que a este nivel no se pueda ver. De hecho, pasaron aproximadamente 100 años para que, después de que esta ley fuera establecida con bases experimentales, una vez que se desarrolló la relatividad especial, bueno, se pudo establecer esta conexión entre la ley de Biot-Savart y la ley de Coulomb. Pero bueno, eso es un comentario un tanto al margen. Aquí pues estamos simplemente tomando esta ley como un resultado experimental y simplemente pues la aplicamos, como ya hemos comenzado a ver en estos ejemplos. Bien, como siempre, muchísimas gracias por su atención y seguiremos hablando todavía un poquito más acerca de estos temas.